Bien, comenzamos nosotros hace 2 semanas atrás una nueva serie titulada Un Libro. Esta serie es en honor a John Wesley, que fue uno de los principales fundadores del metodismo, de la iglesia metodista, donde él decía que él deseaba ser un hombre de un solo libro. Cuando él decía que ser un hombre de un solo libro no significa que no leía otras cosas, sino que dándole énfasis a la autoridad, a la prioridad que tiene la palabra de Dios sobre nosotros. Y nosotros pues vamos a continuar donde lo dejamos hace 2 domingos atrás. Hablamos sobre el capítulo 1 de Gálatas y hoy les voy a pedir por favor que se pongan de pie junto conmigo y vamos a leer en Gálatas 2 del 19 al 21. Vamos a leerlos todos de aquí, así que todos lo leemos al mismo tiempo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra maravillosa, Señor, que nos enseña cómo se debe vivir el Evangelio. Nos enseña el principio fundamental, la clave, Señor, para vivir una vida conforme a tu santa voluntad. Yo te pido, mi Señor, que esta palabra pueda llegar a lo profundo de cada uno de nuestros corazones, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos gracia, Señor, Padre, para recibir esta palabra y que esta palabra pueda transformar nuestros corazones y que hoy salgamos de aquí, Señor, no como entramos, sino lleno de esperanza, lleno, Señor, de ese gozo de saber que tú nos recibes, de saber que tú nos das libertad, Señor, de saber que en ti podemos ser libres, Señor Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Antes de continuar con nuestro entrar de lleno a lo que nos a la palabra de hoy, en lo que nos compete con este verso, que te quiero decir tantas cosas que no sé lo que estoy diciendo. Otra vez, antes de comenzar, quiero hacer una pequeña reseña de un pequeño estudio rapidito de lo que es la Biblia. La Biblia que nosotros, porque entendamos el deseo de nosotros en esta serie de un libro es motivarnos a que estudiemos la Biblia, es motivarnos a leer la Biblia con intención, ¿amén? Con ese deseo de querer leer la Biblia, de querer cambiar. Yo sé que muchos de ustedes leen la Biblia y han leído la Biblia muchas veces, otros la han leído más o menos, y hay quienes lamentablemente no la han leído mucho, pero también son bienvenidos. Para eso estamos aquí. Esa es la idea, de motivarnos a leer las Sagradas Escrituras. La Biblia está compuesta por 66 libros. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Viejo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. De esos 27 libros, 21 libros del Nuevo Testamento son cartas. Y de esas 21 cartas, 13 cartas son del apóstol Pablo. Se llaman también epístolas. Son escritas por el apóstol Pablo. Y una de las cosas características interesantes de las epístolas es que tienen 2 características muy interesantes. Una es que es normativa y otra que es situacional. Lo dije correcto. Situacional y normativa. Me explico. Cuando hablamos de que es normativa, estamos diciendo que la información, que la regla o lo que está informándonos aplica a todo el mundo, aplica a todos los cristianos en toda época. ¿Amén?
Eso es lo que significa que es normativa. Situacional es que hay ciertas situaciones en específica donde la palabra se aplica a esa situación en particular. La carta a los Gálatas que vamos a estar leyendo tiene ambas, es normativa y también es situacional. Pero debe darle un ejemplo de un caso situacional. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo y le dice de esta manera. Timoteo tenía problemas de salud. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. No sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Eso es situacional. Pablo dice que yo tengo que estar tomando vino todo el tiempo. Y aquí no estamos juzgando si tomar o no tomar vino. ¿Ok? Ese no es el asunto. El asunto es que nosotros entendemos qué sucede si tomamos todo el tiempo vino. A veces nos hacemos esclavos, ¿verdad?, de esa situación. Pero, ok, basta con eso. Vamos a la iglesia, a la carta de Gálatas, que es lo que nos compete en este día. Y para este estudio nos vamos a concentrar en este verso que acabamos de leer. Mis queridos hermanos, esto lo digo de todo corazón. Pídale al Señor que abra su mente y su corazón para que entiendan esto que estamos aquí hablando. Amén. Para que entendamos qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta carta. Amén. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. He sido crucificado con Cristo. Aquí está la clave. He sido crucificado con Cristo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Significa muerte. Y lo primero que nosotros experimentamos como cristianos debería ser precisamente eso, identificarnos con Cristo en la muerte, en la cruz. La muerte de cruz no era cualquier cosa. La muerte de cruz, aparte de ser dolorosa, era una maldición. Era tan y tan humillante la muerte de cruz que a los ciudadanos romanos no se podían crucificar. La manera de que moría un ciudadano romano era cortándole la cabeza porque era más digno. Pero los otros, que no eran ciudadanos, morían de esa manera, una manera bien brutal, humillante. Y ahora Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. Y luego dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Me están siguiendo? Ya no es mi vida, ahora es la vida de Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Si podemos nosotros entender esto hoy, esta es la clave para nosotros poder identificar dónde nosotros estamos, como dicen en el campo, estoqueados. En donde nosotros estamos atorados, donde nosotros hemos estado atascados. ¿Amén? Y no como que no estamos progresando. Pero vamos a rapidito. Déjame ese verso aquí. Cuando nosotros venimos al Señor, vamos a ver un poquito para atrás, para los que no estuvieron aquí la semana pasada. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Esto era un grupo de iglesias que hoy en día es en el área de Turquía. Pero esta en una regiones del área de Turquía, y eran varias iglesias, no era una sola iglesia, eran varias iglesias en la región de Galacia. El apóstol Pablo, y esta iglesia era completamente de gentiles. Un gentil es una persona que no es judía. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. La Biblia lo divide entre judíos y gentiles. Entonces, esta región, en las iglesias, la gente era netamente gentiles.
Cuando la iglesia se formó, ¿recuerdan? En el día de Pentecostés, que se salvaron como 3,000 y después 5,000 más. Toda esta gente que eran miembros de esta iglesia eran judíos. Por lo tanto, judíos tenían una ley, tenían cierta ceremonia, y una de estas ceremonias era la circuncisión. Todo esto nosotros entendemos que fue dado como algo antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ahí se acabó todo esto. Nosotros ahora no tenemos, no necesitamos, no hace falta los sacrificios de sangre ni nada de estas cosas. Jesucristo vino a cumplir la ley. No vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Ahora bien, esta gente se convirtió al evangelio, pero todavía tenían sus costumbres. Ahora los gentiles, aquellos que no son judíos, reciben el evangelio sin circuncisión, sin ninguna de estas cosas. Y el apóstol Pablo les predica y ellos reciben por fe la gracia de Dios. Pero ahora, de una manera sin ser invitados, fueron allí, se colaron alguna gente que vinieron de Jerusalén y fueron a las iglesias de Galacia y comenzaron a decirle a esta gente: qué bueno que ustedes recibieron a Jesús, pero tienen que circuncidarse, pero no pueden comer tal comida, pero tienen que seguir ciertos reglamentos. Y cuando el apóstol Pablo se da cuenta de eso, decíamos la semana pasada, o la última que estuvimos aquí, que estaba sumamente molesto. Y les decía a ellos: no puedo creer, estoy maravillado, estoy asombrado que ustedes hayan dejado el evangelio de la gracia de Dios y que ahora se hayan convertido a otro evangelio que no es evangelio. Y ese era el coraje que tenía el apóstol Pablo. Vean aquí, lo situacional de esta carta era que ellos estaban siendo obligados a tomar parte o a seguir la ley de Moisés, como por ejemplo circuncidarse y cumplir con otras reglas. Hoy en día yo no creo que eso sea un problema en nosotros aquí en la iglesia. Nosotros, cuando la gente llega a la iglesia, nosotros no le decimos: no, tienes que circuncidarte. Eso no es. De hecho, se practica hoy en día como una cuestión médica y demás, pero no tiene nada que ver. Entonces, para nosotros, esa situación no aplica a nosotros, porque nosotros no hacemos eso. Sin embargo, es normativa, porque ciertamente lo único que trae salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y aún antes de eso, es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí se perdieron una oportunidad de decir bien duro: amén. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa es la norma. Eso es lo que nosotros necesitamos. Amén. Ahora bien, desde entonces siempre tenemos esta batalla en la iglesia. La batalla entre las obras y la fe. Y como decíamos la semana pasada, siempre queremos añadir algo a nuestra fe en el Señor Jesucristo. Siempre como que tratamos de añadir algo a nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros como que no entendemos cuál es, por así decirlo, la forma de nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? Me explico. Hace como 2 años fue que tuvimos a Saki con nosotros, ¿verdad? Saki es mi esposa. Mi esposa me dice que él es mi cuchulí. ¿Usted sabe lo que es un cuchulí? Es una frase que usamos nosotros en el campo. Un niño que tú lo amamantas, que este es mi hijito. ¿Ah? Que lo mimas mucho, que es tu favorito. Yo tengo un nene de 13 años que era mi cuchulí, pero ya está más grande que yo. Y ahora tengo un nietecito y me dice Natalia: no, ese es tu cuchulí ahora. Pero cuchulí estaba conmigo, mi cuchulí, mi gordito, mi negrito, él es flaquitito así. Él estuvo con nosotros y como parte del arreglo que nosotros estuvimos cuidando por 1 año, en lo que mi hija, pues, gracias Señor, Dios es bueno, en que obraba con ella y estas cosas. Una de las cosas era que teníamos consejeros, teníamos trabajadores sociales, y entre ellos había una terapista. Era terapista, le recomendaron a mi hijo terapia de juego, play therapy. No sé si alguien ha escuchado eso.
Entonces, se sientan con los niños y juegan con los niños, le ponen diferentes juegos y uno de los juegos tú le pones, es como una superficie que tiene diferentes orificios de diferentes formas geométricas, como triángulos, círculos y estas cosas. Y los niños tienen una figurita que tienen que poner esa figurita bajo el orificio, pero la correcta. O sea, ellos tienen que poner el triángulo en el triángulo y esas cosas. Y cuando lo están haciendo, a veces como que se frustran, ¿verdad? Y demás. Y otro jueguito que tenía la señora, pero ese era uno de los jueguitos y tenía otros más. Y a veces yo escuchaba a Saki gritarle, "I don't want to play anymore." Y tiraba las cosas. Y yo medio, espérate. Y subía al cuarto para allá y, ¿qué pasa? Y se me olvidaba que él estaba en una sesión de consejería y de eso se trata, de ver al niño como reacción y esa cosa, pero uno como abuelo va para allá. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cómo tú estás hablando? That's okay. Esa era una señora bien dulce, pero tenía una vocecita bien así, bien finita. That's okay, Mr. Miguel, that's fine. Y yo decía, ok. Pero cuando se iba, yo le decía, don't do that again. Pero lo que quiero decir es que cuando trata de poner la figurita en el círculo que no va o en el hoyo que no va, eso lo frustra y trata de empujarle y trata de hacerlo. Mis queridos hermanos, a veces nosotros somos así con nuestra fe. Queremos poner un triángulo en un círculo y no hay. Añadimos cosas, queremos hacer esto, hacemos lo otro y no nos sale bien y nos frustramos y nos enojamos. Simple y sencillamente porque no hemos entendido la forma de nuestra fe. Muchas veces tratamos, nos esforzamos y no nos salen bien las cosas y nos frustramos. Pensamos a veces o tenemos la idea errónea de lo que es nuestra fe cristiana. A veces pensamos que ser cristiano es seguir una serie de regulaciones, una serie de reglas. O a veces pensamos que ser cristiano es tener una afiliación política en particular. Si tú eres cristiano, tienes que ser de este partido. Y si tú eres cristiano y eres de este otro partido, tú no eres un buen cristiano. ¿Hemos experimentado eso o no lo hemos experimentado? ¿O me estoy hablando yo solo? Pero a mí me viene a la mente cuando Josué iba a tomar posesión de la tierra, él se encuentra con un varón con una espada desenvainada. Y Josué lo mira y le pregunta, ¿tú estás con nosotros o con el enemigo? Y el varón le contestó, no, yo vengo como representante del cielo. La idea no es de qué partido político, de qué lado tú estás. La idea es, tú estás sometido a la enseñanza del Señor. Amén. A veces tenemos ¿cómo se dice? Pensamos que esto del Evangelio, esto no es para mí. Esto no es para mí, esto es para otra persona. O pensamos que esto es para ciertas personas que lucen de una manera o lucen de otra, pero el Evangelio, esto no es para mí. Y nos frustramos y terminamos yéndonos de la iglesia porque no pudimos con la carga. Amén. A veces, como nosotros pensamos que cuando nosotros venimos al Evangelio, las cosas la vida de nosotros tiene que ir todo el tiempo en progreso. Y como que todo nos va a salir bien. Y cuando las cosas no nos salen bien, como que nos confundimos. De hecho, cuando nosotros somos fieles al Señor, seguimos fielmente al Señor, le sirvo con sacrificio, sin embargo, nos pasan cosas bien duras, eso como que nos confunde, ¿verdad? Pero que yo estoy haciendo mal, es lo primero que nos preguntamos nosotros, que yo estoy haciendo mal. Cuando le damos nuestra vida a Jesús,
Y cuando cambiamos nuestro estilo de vida, como que las cosas se sienten más difíciles. Para mí las cosas eran más fáciles cuando estaba en el mundo que ahora que estoy en el Señor. O a veces nos creemos que nos merecemos ciertas cosas y se las hemos pedido al Señor, pero el Señor no nos concede. Decimos, Dios es malo, Dios no me ama, y otra vez terminamos alejándonos de Dios. El problema, mi hermano, no está en Dios. El problema no es Dios. El problema es que tenemos un mal concepto de nuestra fe. Tenemos un mal concepto a veces de nuestra fe. El viaje del cristiano, otra vez. Ponme otra vez el verso 20. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, y esto va a sonar extraño, pero el viaje del cristiano, cuando entrega su vida al Señor, no es hacia arriba, es hacia abajo. No es hacia arriba, es hacia abajo. Lo mismo que hizo Jesús. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Jesús dijo, Pablo, en el libro de Filipenses, él dice, haya en vosotros esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo semejante a Dios, no se aferró a su semejanza como Dios, no se aferró como algo que no quería soltar, sino que se humilló haciéndose como nosotros, como hombre, y estando como hombre, murió en la cruz. Se humilló, Él se humilló. Y si nosotros vamos a imitar a Jesús, y si Jesús vive en mí, entonces no es mi vida la que yo estoy viviendo, es la vida de Jesús. Y lo primero que hizo Jesús fue humillarse. Nosotros tenemos que ser humildes. Le puede decir a su hermano que está al lado, you need to be humble. Lo dije en inglés, ¿verdad? Es que es como más espiritual. Pero, ¿verdad? Tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos. Otra vez, estamos hablando de este principio fundamental para poder vivir esa vida en libertad. De hecho, ese es el tema principal de la carta, la libertad. Están cantando, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Libertad del pecado. Y hoy estamos hablando de libertad de mí mismo. Libertad de nosotros mismos. Eso es lo peor que puede pasar y eso es lo que puede impedir que vivamos la vida abundante que Dios quiere que nosotros vivamos. Les dije al final antes de llegar allá. Otra vez, el viaje del cristiano entonces es de muerte, es un viaje, tiene que ver con la muerte y luego tiene que ver con la vida. Tenemos que morir primero para luego recibir la vida de Jesús. Amén. Morimos y después recibimos la vida de Jesús. Y ahora la vida que vivimos aquí no la vivimos para nosotros, sino que la vivimos en la fe en Jesús. Y Jesús vive en nosotros. Y podemos tener una vida abundante, una vida llena de ese sentido de accomplishment. ¿Cómo se dice accomplishment en español? Ya no sé, ya se me está olvidando el español, no sé. ¿Ah? De éxito, una vida exitosa, una vida plena es la que se vive en el Señor. Amén.
Otra vez, es un viaje. Miren lo que Pablo escribió mucho acerca de esto, que debemos morir a nosotros para vivir en Cristo. Pero Jesús también lo dijo en Mateo 16, 24. Miren lo que dice nuestro Señor Jesús. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y el verso en Juan 12:25. Juan 12:25 dice: el que ama su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. La clave del Evangelio no es seguir unas regulaciones, la ley, que si esto, no coma, no beba, no haga, no tire, no mire, no haga. Es morir a ti mismo. Qué difícil. Me miran así, serio. Ouch, eso duele cuando yo lo leí. Una vez, hace tiempo atrás, y se me quedó grabado en el corazón, al principio que yo vine aquí a la Florida hace un tiempito atrás, más de 30 y pico de años, yo estaba cogiendo unas clases, era no era nada cristiano, eran unos entrenamientos de electrónica y cosas así. Y uno de los instructores dijo algo que a mí nunca jamás se me olvidó. Y lo que dijo fue: es tan y tan y tan cierto. De repente le está hablando del sacrificio, de las cosas que uno hace y demás. Y dice de esta manera: todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? ¿Cuántos de ustedes se quieren morir? Para ir al cielo es necesario morirse. Y esa es la clave. Morir al yo, morir a mi egoísmo, morir a las cosas que están adentro que no me dejan vivir una vida plena en el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Esa es lo que Pablo nos enseña. Queremos servir al Señor, pero a veces esto es lo que pasa. Y me van a perdonar si me emociono mucho, porque así soy yo. Perdón. Este verso yo me lo aprendí de memoria. Fue uno de mis versos. Ahí está mi hermano Rafael. Rafael, qué bueno verte otra vez, familia. Qué bien, gracias que están aquí. Amén, amén. Te acuerdo de nuestro hermano Rafael perdón, yo soy malo para los nombres. Que el esposo de ella estuvo, Naomi. Su esposo está aquí con nosotros en la cámara y él en comunicación y él está con el Señor. Amén. Decía que cuando yo por ejemplo, yo me convertí, ese verso yo me lo memoricé. Era uno de mis versos. Con Cristo estoy juntamente, íbamos a la iglesia pentecostal de Rafael. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Amén, gloria a Dios, aleluya. Con la boca esos mameis han pasado. Mis hermanos, yo me convertí en 1987, en agosto de 1987. Ha llovido. Ha sido reciente que uno se pone a meditar y ahora yo digo, yo no he vivido por ese verso. Yo he hecho cosas que he vivido mi vida, no he vivido la vida de Jesús. Y lo que pasa muchas veces en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es morir primero a nosotros. Morir. Cuando venimos al Señor, lo que hay que hacer es morir a nosotros. Pero lo que sucede es que, mis queridos hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, que recibimos esta fe, que estamos tan contentos por haber recibido esto,
comenzamos a añadir cosas a nuestras vidas. Comenzamos a participar de montones de actividades religiosas, pensando que haciendo todas estas cosas es lo que nos trae la vida plena. Vamos a servicios, vamos a conciertos, vamos a reuniones de oración, vamos a esto, vamos a lo otro. Y no lo estoy diciendo que eso no sea bueno. Necesitamos los unos a los otros. El problema aquí es que a veces queremos tapar las cosas rotas en nuestros corazones con actividades religiosas. Porque hacer actividades religiosas nos vemos tan espirituales, pero por dentro estamos destruidos. Pasamos por situaciones duras, nos hicieron daño de niños, pasó esto, pasó lo otro, y hemos guardado todos esos miedos, todas esas situaciones en nuestros corazones. Y Jesús ofrece una vida abundante, pero nosotros hemos entendido que estar en Jesús es predicar, es enseñar, es hacer esto, es el otro. Pero lo importante es estar a los pies de Jesús y entregarle todo nuestro bagaje a Él para que nos limpie. Y una vez nos limpie, entonces podemos servirle, podemos vivir una vida abundante en el Señor, que es lo que Dios quiere darnos. Contra eso no hay ley contra eso, mis queridos hermanos. Podemos vivir libremente con el Señor. Cuando usted va a sembrar allá afuera, cuando va a sembrar quiero sembrar flores, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que uno hace es arrancar lo que está allí, preparar el terreno. Y luego entonces sembramos. Cuando uno va a construir, uno tiene que romper las paredes y poner paredes nuevas. Poner un fundamento y poner paredes nuevas. Igualmente nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que entregar nuestra vida al Señor y decirle: Señor, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo recuerdo cantando ese corito: Señor, rompe mi vida y hazla de nuevo. Como el alfarero: Señor, rompe mi vida y hazla de nuevo. Pero cuando el Señor comienza a romper tu vida, uno sale corriendo, porque no nos gusta. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Tenemos que morir a nosotros. Amén. Morir a nuestro yo. Ya no vivo yo. No es que seamos aburridos, no es que disfrutemos la vida. No se trata de eso. Es que sea el Señor. Dejar nuestro orgullo. Muchas veces somos tan orgullosos que a veces alguien nos hizo algo en el pasado y todavía es la hora que pasó algo 800 años atrás y todavía nosotros nos acordamos de eso. Y tenemos coraje porque o queremos hacer las cosas a nuestra manera. No es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Que Dios haga en nuestras vidas. Escuchar la voz del Espíritu que vive en nosotros y que nos muestre, nos enseñe qué cosas tenemos que dejar en el altar que no hemos soltado todavía para poder vivir la vida en el Señor. Amén. Para poder gozar de esa vida que Dios tiene para nosotros. Morir a la ley, morir a la religión muerta. Otra vez, no es una cuestión de leyes de hacer y dejar de hacer, sino morir a esas cosas y dejar que el Espíritu de Dios ministre a nuestros corazones. Morir a una vida egoísta. Usted sabe que a veces, aún dentro del círculo de la iglesia, podemos hacer cosas simple y sencillamente por el ego. Para que vean qué bueno yo soy, qué espiritual y estas cosas. Pablo decía, cuando le escribía a los Gálatas, decía: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.
por los intereses de los demás. Otra vez, no es trabajar y hacer y hacer y hacer, es estar en la presencia del Señor. ¿Recuerdan Marta y María, las hermanas de Lázaro? El Señor estaba enseñando y tenían una cena y estaban allí y Él enseñaba. María estaba tirada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Y Marta estaba ajetreada, haciendo y dejando de hacer. Es necesario, es bueno servir en la iglesia. Pero entonces Marta va donde Jesús y dice: Señor, por favor, dile a mi hermana María, se llama María, esa es mi hermana, que me ayude en estas cosas, que me ayude aquí en la cocina. Y Jesús le dice: Marta, 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 están siempre ajetreadas y trabajando, como muchas hermanas en la iglesia, siempre trabajando y hazme esto, sí, sí. Pero María ha escogido la parte más importante, que nunca jamás le será quitada, esa experiencia a los pies de Jesús, que cambia su vida. Cuando yo me convertí hace tiempo, una de las enseñanzas era: cuando te vengas algo a hacer a la mano, hazlo, porque así dice la Biblia. Nunca digas que no cuando de esto. Y yo, como quería servir al Señor, decía: sí, 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 sí. Hubo un momento en mi vida, no digo esto como orgullo ni esas cosas, al contrario, digo esto por ser ignorante en un sentido. Otra vez, porque mientras más yo hago, pensando, yo acumulo más puntos con el Señor y mi familia, Él la protege y todas esas cosas. Hubo un momento, no solo uno, yo estaba enseñando en 2 institutos bíblicos a la misma vez. Todo esto a la misma vez. Ayudaba a la maestra de escuela dominical de los jóvenes, que luego ella se fue a pastorear su propia iglesia con su esposo y me dejó con la clase. Como yo había antes compartido con los niños, me dijeron: tenemos una capilla de niños y queremos que tú estés allí también. 2 institutos bíblicos, escuela dominical, los jóvenes, domingo en la mañana y domingo en la noche. No duré mucho, pero tampoco aprendí la lección, porque seguía y seguía. No es lo mucho que uno haga, es esa relación con el Señor, entregar tu, es morir a Dios, morir para Cristo. No es estar todo el tiempo haciendo esto y esto y esto y esto. Es vivir una vida agradable al Señor, es seguir las directrices del Señor. Que a veces queremos hacer algo, pero a veces no nos preguntamos: Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. No es lo que yo quiera, es lo que Él quiere. Entonces mis prioridades ya no son mis prioridades, son las prioridades del Señor. Y sabe que Él nos ha dado su Espíritu Santo, porque Pablo dice: Cristo vive en mí. De igual manera que nosotros nos identificamos cuando Él murió, también ahora dice que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando tengan tiempo en su casa, miren Romanos capítulo 6 del 1 al 11. Ahora es el capítulo completo que da una explicación bien especial, aludiendo al bautismo y lo que representa el bautismo. Amén. Y ahora, primero morimos a nosotros y ahora Cristo vive en nosotros. Ahora estamos viviendo en Cristo. Ya no vivo yo, morí. Ahora vivo en Cristo. Y lo que vivo, lo vivo en la fe de Él, que me amó y se entregó por mí. Romanos, otra vez. Lean Gálatas junto con Romanos, porque es poderosa la combinación. Él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos va a separar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y Él dice, somos más que vencedores por aquel que murió por nosotros. Jesús mismo nos dice, en Juan 10b, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para que tengamos vida y vida en abundancia. Es decir, el Señor nos promete una vida llena de los frutos del Espíritu, libertad, libertad del pecado, libertad de la ley, libertad de nosotros mismos, y nos da una nueva identidad en Cristo para que seamos todo lo que Dios nos creó para que fuéramos. Para que seamos todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Pero esto, mis queridos hermanos, se consigue viviendo en Dios, que nos da el poder para vencer. Colosenses 3:3 dice de esta manera, estamos muertos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Pueden repetir? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Les puedo pedir que tengan un momento de meditación en estos momentos y pensemos qué cosas de mí me están impidiendo que la vida de Dios fluya en mi corazón. Hay cosas, hay situaciones en mi vida. Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado. Dios nos ha dado el poder para vencer malos hábitos y demás. Yo tuve una experiencia, pero esa fue una experiencia muy, muy mía. Cuando yo estaba en la universidad, yo fumaba mucho. Incluso yo prendía un cigarrillo con otro. No estoy criticando a nadie que haga eso. Eso cada cual tiene que dar cuenta por sus asuntos personales y demás, pero yo me sentía bien mal, me sentía tan mal. Yo a veces dejaba, usted sabe que una de las que causa el cáncer del pulmón, el cigarrillo o cigarro, como le dicen la gente, alguna gente, y los muchos químicos que trae eso, y lo dañinos que es. Y yo me sentía cansado, yo era bien flaco. Bueno, no he engordado tanto, pero era bien flaco y me pasaba fumando. Tenía un vicio. Cuando vino el Señor, todavía tenía el vicio. Y yo decía, Señor, yo recuerdo, yo estaba orando en un servicio y yo decía, Señor, en mi mente, en mi fe infantil, yo decía, Señor, muéstrame una muestra de que tú me perdonaste. Otra vez, en mi fe infantil. Pero qué bonito que Dios aún no nos encuentra en esa fe infantil, por así decirlo, uno comenzando cuando uno era un bebé en el Señor. Y yo decía, Señor, muéstrame que tú me perdonaste. Yo decía en mi mente, y tenía los ojos cerrados. Y de repente, esta hermana está despidiendo el servicio, pero antes de despedirlo, ella dice, el Señor me muestra que hay personas que tienen necesidad. Y muchos son nuevos, y hay jóvenes también aquí. Y en ese momento yo abro mis ojos, y cuando abro mis ojos la señora me mira directo y me hace. Cuando me hace así, mi semblante cambia. O sea, cuando uno pasa un susto, que la cara le cambia de colores. Me puse hincho, rojo y todas esas cosas. Porque yo entendí en ese momento que Dios me amaba. Una cosa tan sencilla, tan simple, o qué sé yo. Pero para mí significó tanto y tanto. Tanto fue el poder de aquella experiencia que así se me fue el deseo de fumar. Y ya nunca más lo hice. El saber que Dios me ama y que ese Dios tan maravilloso me haya concedido en ese momento una petición pero que Él me contesta esa petición en ese momento. Yo lo tomé como una contestación.
Muchos de nosotros tal vez son otras cosas las que nos están molestando. Y deben decirle que el apóstol Pablo también decía, yo muero todos los días. Esto no es un día, esto es todos los días. Todos los días, todos los días tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Así que, así con sus ojos cerrados, voy a hacer una oración. Y el altar está abierto. Si usted necesita oración, yo tengo que entregar esto al Señor. Eso no es asunto de nosotros como tal. Usted no tiene que decirle, tengo esto. Venga al altar. Y usted ahí con el Señor, hable con el Señor. Señor, te entrego esto. Digo esto y lo digo por otra vez, como decía anteriormente. Mi primera oración cuando llegué a la iglesia, en mi mente yo dije, Señor, tú me diste la vida, hoy yo te la entrego a ti. Y no cumplí totalidad lo que le estaba prometiendo al Señor. Aún así el Señor fue fiel conmigo y hasta hoy me ha sostenido. Amén. Señor Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad. Yo te pido, Dios Todopoderoso, Señor, Espíritu Santo, que tú redargullas nuestros corazones, Señor, y enséñanos, Señor, aquellas áreas en que hemos estado luchando, Señor. Aquellas áreas que todavía no te hemos entregado, Señor. Tú eres el dueño de nuestras vidas. Tú eres el dueño de nuestros corazones. Te entregamos nuestros corazones a ti, Señor. Queremos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Señor Padre, en estos momentos, ministra el corazón de mis hermanos. Danos sabiduría y enséñanos, Señor, aquellas áreas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.